De la Revolución Rusa a la Rusia postsoviética, la transición administrativa. Rusia fue un imperio que nació de la Revolución Comunista Rusa en 1917 y llegó a ocupar un sexto del territorio de nuestro planeta y abarcar unas 100 nacionalidades. Fue un estado muy grande y poderoso, integrado por 15 repúblicas, con Rusia a la cabeza de estas. El origen de la Unión Soviética se da cuando la revolución bolchevique derroca al zar Nicolás II y establece un Estado socialista en los territorios que habían pertenecido al Imperio ruso. En 1922 se conforma oficialmente la Unión Soviética, cuyo primer líder fue Vladimir Lenin. Lenin fue el primer dirigente de la Revolución Rusa y luego es Stalin quien se instaura en el poder tanto de Rusia como del Partido Comunista Ruso. Con respecto a la administración pública, debido a la ineficiencia y la corrupción del gobierno zarista en su burocracia, Lenin va en contra de ello y propone que se hagan transformaciones para el caso del funcionario público y también adopta ideas trabajadas por Carlos Marx en las comunas de París, Francia. El desarrollo industrial, el favorecimiento al proletariado, a los campesinos trabajadores y el control por parte de la sociedad a la burocracia fueron los temas que más abanderó Lenin en su liderazgo y mandato. Cuando el poder pasa a manos de Stalin, este se instaura en el poder y básicamente se puede describir su gobierno como autoritario y centralista. Con Stalin, el gobierno comenzó a controlar cada aspecto de la vida política, económica y social de los ciudadanos. Los problemas centrales de la Revolución Rusa se pueden definir en cuatro: centralización, autoritarismo, un Estado sumamente ineficiente que no está cumpliendo con las expectativas planteadas y una economía fallida derivada de los problemas anteriormente nombrados. La centralización y la burocracia impactaron el sistema económico. La Unión Soviética se basó en la idea de Marx de la socialización de los medios de producción, distribución e intercambio, así que fue dirigida por los planes quinquenales que establecen metas para las actividades productivas. La fuerza laboral se dedicó mayormente a la industria y poco a la agricultura. Rusia perdió con Estados Unidos la puja por la hegemonía económica. El PIB de Rusia era apenas la mitad de lo que logró Estados Unidos. Las políticas económicas de Rusia evidentemente estaban fallando. El estancamiento llevó a un gran crecimiento del trabajo informal y del mercado negro. Los jerarcas reconocieron que la Unión Soviética necesitaba de urgentes reformas económicas. Mikhail Gorbachev fue elegido jefe de Estado hace 30 años con la intención de reformar el modelo soviético. El fin de la URSS estaba muy cerca. Mikhail Gorbachev llega al poder después de 3 décadas de la muerte de Stalin. Hay un país con graves problemas. La denuncia de sus métodos represivos no llevó nunca a cuestionar el monopolio comunista del poder. Por otra parte, la carrera con Occidente había contribuido al estancamiento económico. Para cambiar las cosas, Gorbachev anunció un programa de reformas que se haría popular. Su objetivo no era establecer una democracia, sino proceder a una revitalización del socialismo. Cuando quedó claro que Moscú no iba a reprimir el descontento político, una oleada democratizadora sacudió a Europa del Este. Primero fue el éxito de los no comunistas en Polonia, después la caída del muro de Berlín. En Checoslovaquia, la revolución del terciopelo llevó a la presidencia al disidente Havel. Cuando se convirtió en secretario general del Partido Comunista en marzo de 1985, lanzó un dramático programa de reformas. Había heredado una economía en problemas y una estructura política ineficiente e insostenible. Gorbachev pensaba que la iniciativa privada impulsaría la innovación, de modo que le permitió a individuos y cooperativas ser propietarios de negocios por primera vez desde los años 20. Además, promovió las inversiones extranjeras de las empresas soviéticas. El programa aperturista de Gorbachev sedujo a Occidente, pero no tanto a los soviéticos. El cambio despertaba demasiadas ilusiones de libertad y los temores de la vieja vanguardia comunista. Las reformas fueron incapaces de traducirse en hechos tangibles.
Ansioso por reactivar la economía de la URSS, Gorbachov quiso recortar el gasto militar y llegó a un acuerdo de desarme con Estados Unidos. También llamó la atención del mundo al anunciar la retirada de las tropas de Afganistán, donde los soviéticos se habían enfangado en una guerra sin fin. Para detener la liberalización de los sectores más duros del Partido Comunista, alentaron un golpe que fracasó. Aunque Gorbachov conservó la presidencia, su cargo ya estaba vacío. Boris Yeltsin era el nuevo hombre fuerte. La URSS se deshizo, escribiéndose en diversas repúblicas. La Federación Rusa, Bielorrusia y Ucrania constituyeron la Comunidad de Estados Independientes. La administración pública de la Federación Rusa estaba en un momento de indecisión y de falta de jerarquía. Sería Boris Yeltsin, director del Partido Comunista, quien daría la transición hacia la Federación Rusa. Con apoyo de la clase humilde, en 1991, Yeltsin es elegido presidente de la Federación. Reaccionan los conservadores, pero no triunfan en su intento de golpe de Estado. Boris realiza acuerdos de independencia con países exsoviéticos, además se estructura el sistema político y económico del nuevo Estado. La gran inflación por la liberación de los precios de mercado, junto con la privatización, eran factores que no beneficiaban a la población. Aunque el discurso de Yeltsin era democrático, con la nueva constitución de 1993 se consolidaba un sistema administrativo altamente centralizado. El parlamento es débil. El sistema judicial está controlado por el presidente, igual servicios federales. Los funcionarios no se preocupan en los ciudadanos. Gran parte de trabajadores estaban en huelga por falta de pagos. Yeltsin lidia con la guerra de Chechenia y la apacigua con un pacto de paz. La popularidad de Yeltsin asciende. Con el estancamiento de la administración pública, sumado a sus problemas de salud, Yeltsin cede el cargo en 1999. En la administración pública se implementan cambios con la entrada de Putin. La economía se encuentra en auge debido a la considerable exportación de crudo. Entre 2000 y 2005, Putin refuerza el control estatal sobre bancos, industrias, es claro partidario de un gobierno centralizado, introduce los distritos federales, la Cámara Pública de la Federación Rusa y moldea unos partidos políticos artificiales. Pone fin a la guerra con Chechenia en el 2009, disminuyó las actividades civiles, sacó al pueblo de las discusiones políticas, llevó a todos los principales medios de comunicación bajo el control gubernamental. Putin apoya a Dmitry Medvedev en su campaña presidencial. Los ajustes de Dmitry no se plasman por el marco político e institucional que enmarca el país. Con el prestigio del partido, Putin recupera su cargo en el 2012. El nacionalismo y patriotismo despertado por la exitosa anexión de Crimea y la intervención de Siria son sus instrumentos de cohesión social y política en este nuevo periodo. El putinismo como sistema político del Estado híbrido y modernitario está llegando a sus límites en la política interior. Solo bastará esperar el nivel de exigencia del pueblo en las próximas elecciones presidenciales. Conclusión. El aporte que tuvo la Rusia postsoviética a la administración pública la encontramos desarrollada en nuestro video poco a poco y también en el texto en el que establecimos cómo los cambios políticos, culturales y sobre todo sociales, gracias a la revolución, permitieron que se estableciera un sistema político a partir de diferentes propuestas de cada uno de los líderes que se encontraban en ese momento apoyando y ejerciendo esta revolución. Estructurando el contexto de todo el trabajo y citando a cada uno de los autores de las reseñas, queremos generalizar o puntualizar, digamos que con la figura administrativa más esencial y la teoría más desarrollada a partir de lo que concibió Lenin para la estructura administrativa de la Unión Soviética. Entonces Lenin se inspiró inicialmente en la experiencia de la Comuna de París. Esta experiencia de la Comuna de París se expresa a partir de la teoría de Marx y que es lo que busca establecer una forma de administración alejada de la burocracia y la centralización. Cambios fundamentales. La educación se hizo gratuita. Los funcionarios judiciales, como miembros de la democracia,
fueron sometidos a elección y revocación. La administración pública central no fue abolida, pero se estableció una administración alejada de la burocracia y la centralización. De la Comuna de París, Lenin tuvo dos ideas: la colegiada organizativa basada en la elección y la remoción, y la unidad en ella de la legislación y la ejecución. Elementos propios de la administración pública soviética. Concentra el ejercicio de la fuerza física, que está en manos de soldados, obreros y campesinos. También estrecha los vínculos entre los miembros del soviet, de la masa del pueblo. Y por último, destierra a la burocracia y al formalismo, haciendo de la democracia su mecanismo fundamental. Por su flexibilidad se liga a las profesiones y se enriquece con su concurso. Sitúa a los soldados revolucionarios, a los campesinos y a los obreros a la vanguardia de la sociedad socialista. Y por último, conjuga las ventajas del parlamentarismo y de la democracia directa, porque reúne en su seno a la ejecución y la legislación. Para hacer una transición al Estado moderno ruso, quiero citar a un autor para generalizar nuestras ideas en común. Y es el hecho de que Jorge Langroth, un pensador que dedicó muchos artículos a la ciencia de la administración soviética, se refiere a esta administración pública como una disciplina científica de la construcción estatal, la que define como una concepción científica que comprende temas de agricultura, comercio, educación y cultura, además de un análisis científico de la gestión industrial. Langroth invoca a Lenin como fuente y fundamento de la posterior y moderna ciencia de la administración pública soviética. La ciencia de la construcción estatal comprende por igual a la administración pública. Para finiquitar esta transición, empezamos primero con las reformas, someramente, que estableció Gorbachov a nivel económico, planteando que se debería liberar el Estado de esa intensa estatificación de los servicios y sus bienes públicos. Y por último, encontramos en esa transición de Gorbachov a la actualidad a Vladimir Putin. ¿Qué sucede con Vladimir Putin y cuáles son los principales cambios que existen en la política interior de Rusia? La vigente constitución del 93 establece una república federal semipresidencialista en la que el presidente elegido es por sufragio universal y se establecen el tiempo límite de cada uno de sus mandatos y cómo su estructura organizativa. Muchas gracias por su atención y la conclusión.